Libros y autores ancashinos, un proyecto ganador del Ministerio de Cultura. Promueven El Mundo de los Cronopios y Life.be. Bienvenidos al Mundo de los Cronopios. Hoy continuamos con nuestras entrevistas a nuestros escritores ancashinos y tenemos a Manuel Serna Fuentes, con el quien vamos a conversar. Manuel, bienvenido al Mundo de los Cronopios. Tu saludo al iniciar esta entrevista. Bueno, Omar, en primer lugar, agradecerte por la invitación. Sé que ha sido algo perseverante, no ha sido fácil conectarnos, pero te agradezco bastante y también quiero aprovechar para felicitarte por ese premio que has recibido y lo estás trabajando. Así es, Manuel, gracias. Háblanos, Manuel, de cómo ha sido tu acercamiento a la lectura, a la literatura, desde cuándo tú descubriste que querías ser poeta, o desde cuándo te empezaste a gustar por los libros. Bueno, no se descubre en realidad ser poeta, sino de pronto te das cuenta que en el proceso de tus años, de tus días, de tus segundos de existencia, te das cuenta que como una especie tan automática, te das cuenta que estás escribiendo en los cuadernos, desde la escuela, de repente en las últimas hojas de los cuadernos, y de pronto te das cuenta con el tiempo, cuando ya tienes cierta adolescencia, cierta edad, efectivamente te das cuenta de que, como decía Javier Heró, efectivamente eres poeta, ¿no? Y por ahí, en el tránsito de esa vida, me di cuenta de que tenía que asumirlo con más seriedad. Lecturas, relatos familiares, ¿también hay en tu caso? Relatos, pues, desde los abuelos, ¿no? Porque no te olvides de que nuestra procedencia es del lugar del distrito de Hangas, de donde son mis padres, quienes se vinieron a Huaraz un buen tiempo, pero también arrastraron sus tradiciones, sus costumbres, y yo prácticamente pues nací en Huaraz, ¿no? Pero sin embargo, asumí ciertas historias de aparecidos, desaparecidos, de poesía también, porque mi padre ha sido director, profesor de una escuela, y él traía libros, nos obligaba a leer los periódicos, y en ese tránsito bastante literatura infantil, y posteriormente nos tuvimos que imbuir, sobre todo en la biblioteca de un colegio particular que era dirigido y regentado por los padres benedictinos de los Estados Unidos. Yo tendría pues 9 años, 8 años, cuando ya vivía con ellos. En ese tránsito de existencia con ellos, tenían dos bibliotecas, hasta 3, una en quechua, otro en inglés y otro en castellano. Entonces yo aproveché sobre todo los de inglés y los de castellano, y me imbuí quizás desde los 9 años hasta los 18, 17 años de mucha lectura norteamericana, sobre todo John Steinbeck, Henry Miller, Robert Frost, leerlo pues a Hemingway. Yo leía El Viejo y el Mar a los 13 años en inglés y me di cuenta de que efectivamente se podía también por ese medio visualizar muchas imágenes a través de la lectura. Pero ese acercamiento con la escritura misma, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo empezaste a bosquejar tus poemas o relatos? Ya en el colegio, cuando uno de pronto se da cuenta en su adolescencia de que escribes y encuentras ciertos garabatos, dices, caramba, hay una identificación automática. Eso pues no se manifiesta, no se concluye en un anuncio o en una forma de repente de relampagueo de noticias, sino aparece como que tú tienes que conectarte con algo que es parte de tu vida, parte de tu ser, como respirar, como ir al baño, como comer, como dormir o descansar. Ya se vuelve una necesidad, y a través de esa necesidad tuve que asumirlo como que hay que escribir ya más seriamente en esa adolescencia, desde el colegio. Y cuando ya así empiezas ya a mostrar tus escritos, ¿cómo empezó esa cercanía con la publicación, ¿no? O con plaquetas? No sé, ¿cómo empezaste a mostrar tus escritos, Manuel? Yo tenía la costumbre, y hasta ahora tengo esa costumbre, tan sana y por supuesto y generosa, de que todos los documentos, en este caso yo le llamo documentos porque son tan serios, tan necesarios, tan útiles, que no se convierten en simple manifiesto y hay que botarlo por ahí o obsequiarlo, sino que simplemente hay que ir acumulando como un archivo en una computadora. También hay cajones donde hay que guardar no solamente recuerdos, también hay que guardar trabajos literarios, en este caso poesía, y se fueron acumulando con el tiempo en distintos cajones.
ahí en mi cuarto, ¿no? Es un cuarto histórico que yo le llamo, porque bueno, de algún modo los amigos conocen ese lugar, pero no conocen los demás secretos de la mitad más arriba. Sin embargo, ahí se fueron acumulando los poemas que con el tiempo se convirtieron en poemarios y en libros. Así es, ¿no? Pero cuéntanos un poco esas publicaciones, ¿no? Cuando ya tú empiezas un poco a mostrar tus poemas, ¿no? ¿Cómo fue esa primera vez? Bueno, la gente que escuchaba mis poemas, sobre todo los amigos con quienes frecuentábamos aquí en Huaraz, a través de tertulias espontáneas, nada preparado, nada camuflado, siempre esa autenticidad de manifestarnos a plenitud por las avenidas, por las calles, por los parques, y hacer lecturas de poemas. Y parte de eso eres tú también culpable, podría decir, y un amigo pues generoso con quienes hemos compartido igual que los demás. Pero esto se fue complementando cuando ya de pronto me doy cuenta de que basta de discursos, de lecturas. Ahora hay que manifestar esto que nosotros estamos creando. En mi caso, no va a quedar pues un simple recuerdo, como un ataúd, un epitafio y se acabó. Escuché comentarios de amigos, amigas, bueno, obviamente yo no les creo, ¿no? Yo creo en lo que yo pienso que he trabajado. Como dice, las cosas pasadas que nos dicen son como esas frases de amor que a veces encontramos en el camino, como Joaquín Sabina dice, ¿no? Lo bueno de los años es que curan heridas y lo malo de los besos es que crean adicción. Y esa especie de adicción que nosotros le teníamos, ese amor, yo le tenía a la literatura y a la poesía, era tan íntima, tan propio, tan abismal, que lo hice mío. Y aparte, ya en Lima, estudiando en la universidad, bueno, yo he estudiado en 2 universidades, ¿no? Primero intenté y terminé, estudié en la Universidad de la Cantuta, y posteriormente terminé también en la Universidad de San Marcos. En esas experiencias recogí comentarios de amigos como Félix Huamán Cabrera, profesor de la Cantuta, o de Óscar Colchado mismo, muy interesado en mi literatura. Ellos me comentaban de que mi poesía era un poco diferente a los demás, obviamente, pero qué bien que sigas en esa línea de hablar sobre poesía más andina, del adobe, de repente del campesino tocando su quena en una noche estrellada, en una noche de luna, ¿no? Solamente una visión andina. Me dijeron, sigue en esa línea. Y así muchos amigos escritores en Huaraz, en Lima, con quienes nos hemos conocido en distintos encuentros literarios, me dieron comentarios diferentes. Ellos hicieron de que yo escribiera, no de otra forma, sino que despertara un poco y dijera, no solamente podemos escribir de una forma netamente andina. Lo andino está allí, sino teníamos que fusionar, esquematizar, y como decía Antonio Sarmiento, ¿no? Teníamos que miccionar de otra forma para poder correlacionar las ideas y ver de que Huaraz ya no era un Huaraz netamente andino. Huaraz era una visión occidental. Se había dado un fenómeno, una mixtificación de culturas europeas, de la costa peruana, de lo andino aquí. Entonces, en esa idea es que yo culminé en un abismo de diferencias y decir, no, acá tenemos que escribir no como ellos quieren que yo escriba, sino como yo lo imagino y lo presiento. Y de esa manera nace este poemario, Poemas Perdidos, ¿no? El año Sí, 96. yo podría diseñar mis trabajos ya a nivel de publicación en 3 etapas. La primera etapa se da cuando de pronto aparece un bagaje de poemas que había que no deshacerse, porque definitivamente no puedes deshacerte de un trabajo que has realizado porque te pertenece. No lo llamo yo esfuerzo, me he esquematizado, me he amanecido elaborando. No, yo no necesito. Yo puedo estar sentado 24 horas trabajando, siento el mismo placer que estar 10 minutos o 30. Entonces, en esa búsqueda encontré poemas en los cajones, en mis archivos, que son cajones ahí en mi cuarto, y que en cierto modo, en cierta época fue invadida por amigos, pero ahora está prohibida y cerrada todo, porque no hay puertas tampoco ni ventanas, sino es algo invisible que nos permite entrar para ver una forma de reencuentro y retorno alguna vez con los amigos. Pero allí encontré poemas que tenían cierto corte andino, pero ya no eran tan andinos. Entonces, Tiempo Quinto,
que lo publico en 1987 más o menos, representa esa primera etapa, a esa selección de poemas un poco de añoranza, de nostalgia, pero no tan bucólica, sino algo que represente o dé la idea de que es un Huaraz un poco andino, que no ha trascendido en su cambio. La segunda parte ya viene en el año 1997, cuando sale Oximorones. Oximorones es otro poemario tipo plaqueta que ya para mí me hace diversificar, me hace pensar de que hay que soltar otros poemas que están ya por explotar, ya pedían salir del cajón. Decían, no, Manuel, tienes que sacarte, tenemos que salir, somos tus hijos, y de una vez difúndelo. Y saqué aquellos poemas que ya tenían un corte, una mistificación, una mezcla ya de culturas, etcétera, aquí en Huaraz, de un Huaraz que había cambiado, que era otro rostro, era otra visión, era otra forma de ver, porque no solamente cambian las casas, no solamente tenemos avenidas pues ya nuevas, o quizás construcciones o lugares definitivamente que han sido pues diseñadas de otra forma de acuerdo a la modernidad, sino también teníamos que ver que nos encontrábamos a nivel de la literatura, y esto no es algo creado y que me proponga yo digo, ¿no? Mañana yo creo la bomba atómica o un misil de tal alcance, etcétera. No, eso es automático, viene contigo mismo, como que se imbuye de ti, y dentro de esos conflictos propios internos salieron esos poemas de Oximorones que era muy distinto a lo que había sido Tiempo Quinto. Entonces a la gente le chocó. Y a mí no me importaba mucho pues si les chocaba o si les hacía daño, les provocaba aversión, vómito o suicidio. Fueron cambios que se fueron dando. Fueron cambios que se fueron dando de una forma automática, no premeditada. Y de pronto dije, estos poemas, los cajones pedían, las cajas donde estaban contenidas ya de papeles y de poemas que explotaban, y hasta ahora están puestos allí, y que son mis mejores archivos. Y de pronto publiqué Oximorones, y hubo un amigo que ya pues descansa en paz, el chimbotano Jaime Guzmán Aranda, que en un encuentro que tuvimos, en un encuentro de literatura, allá de literatura ancashina, allá en Huari, yo no lo conocía, y una noche pues de celebraciones y todo, él se acercó y me dijo, porque yo me fui llevando, yo siempre he sido bien autónomo, yo no le he pedido permiso a nadie para decirle y consultarle qué libro voy a sacar, qué poemario debo hacer. Yo creo en mi trabajo y sé que lo que para mí está bien, y el lector al final de cuentas, una vez que el trabajo o el libro llegue ya a manos del lector, el libro ya no me pertenece, les pertenece al lector. El lector va a dar su juicio sobre ese trabajo. Y me encontré con Jaime Guzmán Aranda y no lo conocía, y él me propuso, Manuel, me dice, si tú tienes poemas de este tipo que has publicado en esta plaqueta de Oximorones, yo publico tus poemas. Y entonces la tercera etapa de mi creación empieza con Poemas Perdidos, porque él se desespera. Nunca vi en mi vida un tipo tan honesto, tan sincero, tan desprendido, hasta para invitar un par de cervecitas, para poder embriagarnos no solamente de las emociones, porque no solamente la cerveza embriaga, también las emociones, y hasta te embriagan más. Entonces él me propuso, me dijo, vámonos a Chimbote, quiero ver tus poemas. Le hablé de mis cajones, de mis archivos que están ahí puestos a punto de explotar, y yo al retorno a Huaraz busqué todos mis trabajos, lo hice inclusive sin ciertos tramos de deseos de publicar, porque dije, no quiero sacar esto, y me animé. Busqué, indagué, seleccioné. Y da pena seleccionar, porque nunca tú puedes determinar quién es el hijo más bonito, más feo, cuál es el mejor hijo, el peor hijo. Todos los hijos, todos los poemas son como hijos, que no puedes marginar, son iguales para ti. Pero me dolió tanto seleccionar, y seleccioné los poemas que salieron allí, que era... Yo ni siquiera me había puesto a pensar si proponía, rompía esquemas ni nada. De eso me enteré después al último, porque los que lo dijeron fueron ustedes y los demás críticos literarios. Y finalmente salió Poemas Perdidos, no a exigencia de Jaime Guzmán, sino a pedido de él. Y fue mi voluntad, fue mi deseo,
y salió este libro, puesto ahí dice, ¿no? Río Santa Editores. Así y este libro salió de esa forma a la tercera etapa. Así es, ¿no? Poemas Perdidos, como ya tú lo has señalado, es un poemario que un poco rompe, ¿no? Aquí en la poética ancashina y seguro te ha generado siempre algunos comentarios. ¿Cómo sí surgió? Nos has contado de que los poemas estaban dispersos, ¿no? Perdidos, digamos de esa manera, se unieron, pero luego, ¿cómo ya, qué otros tipos de poemas se tuvieron que retirar? ¿Cómo fue esa depuración de poemas y textos? Yo hice dos provocaciones. Uno, que tenía que seleccionar, no tanto seleccionar, porque tenía de repente discriminar algunas cosas para posteriores publicaciones. Y dejé para posteriores publicaciones, dejé algunos poemarios que hasta ahorita siguen en los cajones y en los archivos de los folders. Pero sin embargo, tenía tanta poesía, y como Jaime Guzmán me dijo que sea algo de 80 o 90 o 100 hojas nada más, entonces quizás fui escarbando, fui seleccionando y archivando otros y me quedé con esos, porque en realidad no era fácil, se me hizo difícil, inclusive mejores poemas, bueno, entre comillas, ¿no? Porque nunca hay mejor ni peor, es el lector el que va a decir cuál es mejor y cuál es peor, pero sin embargo esas opiniones críticas se deja para el lector, porque basta que en un libro haya un poema bueno, ya el libro vale. Pero si el libro es desastroso, no hay ni un cuento o un poema que valga la pena, ese libro no vale, pues. Entonces, en esa búsqueda, en ese atropello de selección, es que dejé de lado muchos poemas que inclusive, entre comillas, eran hasta no mejores, sino tenían un trabajo de mayor calidad o de repente un trabajo con otra visión, pero que no salieron. Y hasta ahora no los he vuelto a ver esos poemas, se han quedado allí, quizás puedan servir para otra publicación, ¿no? Pero esos fueron los poemas que de algún modo seleccioné y que salieron pues a la publicación. Claro, luego ya han pasado muchos años, ¿no? de tu poemario Poemas Perdidos, y siempre hay ese, ¿no? ese recuerdo de Manuel, ¿no? De esta etapa tan importante, ¿no? Abrupta, lo tuyo que es un poco, ¿no? Crítica, ¿no? hasta el mismo momento, ¿no? El cual también se refleja en este libro, rompiendo, ¿no? Rompiendo a lo tradicional como se estaba escribiendo en la poesía, ¿no? Esa parte creo que ha sido fundamental en tu caso, Manuel, ¿no? Entonces, ¿tú cómo recoges esa parte crítica que se dio en un inicio? Muchos amigos que tienen una visión crítica, así como tú, que tienen un panorama muy diferente y más general de lo que significa literatura, de antes, de ahora, la moderna, la postmoderna, etc. Bueno, por opinión de ellos, voy a hablar como hablan ellos, quizás como una especie de eco, un receptor que se va a convertir en emisor de ellos. ¿Cuál es? Después que salió Poemas Perdidos, mi vida no fue igual. Todo el mundo me perseguía, tocaban mi puerta, tocaban mi ventana, todo el mundo quería conocer mi cuarto, conocer mi patio, conocer mi sala. Todo el mundo quería ver mis poemas, los cajones de donde había sacado los poemas, hurgar, buscar. Pasaron muchos años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años. Toda la década del 90, con música rock, música del rock alternativo, sobre todo me encanta el rock alternativo. Yo detesto un poco la música de los 80, ¿no? No sé, sonido, una caja vacía. No le encuentro mucho trabajo cerebral. Entonces, con esa onda, nos llegábamos a juntar sobre todo con los jóvenes. Entonces todos los jóvenes, chicos, chicas, de la universidad, de la UNASAM, del pedagógico, de la calle, de donde sea, me buscaban. Hacíamos presentaciones, lecturas en los parques, amanecidas, leíamos, todo era poesía. La poesía era la que nos había subordinado, prácticamente se había apropiado de nosotros y eso era el pretexto para hacer. Pero este libro, para mí, yo no me había imaginado. Ni siquiera me había imaginado comentarios de que era un libro que había transgredido la poesía, la literatura, etc. No lo hice con ese propósito. Luego me enteré yo pues, por ustedes, ¿no? Pero los amigos, siempre por este libro, en 10 años, en 12 años, hubo una especie de persecución poética para verlo a Manuel. Manuel estaba aquí. Si no había Manuel, no había nada.
Manuel no estaba, no se podía ni siquiera leer poesía. Manuel no estaba, no podíamos amanecernos en la Plaza de Armas, de repente ebrios de emoción, ebrios de poesía. Y muchos amigos vinieron de Lima también, de repente conectados por ti, porque no te olvides de que Omar Robles un día tocó esta puerta también y trajo un libro que está en tus manos y te sorprendiste, primero tú, yo no, porque tú me dijiste, y tu primera pregunta que lanzaste, me dijiste, ¿por qué este libro tiene un fondo celeste? Y en ese momento dije, caramba, de repente este cree que soy homosexual. Pero nosotros le pusimos ese fondo porque de repente era también una especie para establecer una diferencia con los libros anteriores, pues que traen un color oscuro, un poco marrón, medio sacramental, ¿no? Como que da miedo, ¿no? Como que te bota. Porque no te olvides de que la poesía no solamente pues, es llorona, melancólica, la poesía no solamente pues, pasarse toda la vida llorando o sufriendo, hasta la tristeza te causa alegría, hasta los propios bosquejos de querer tener una mentalidad o un sentimiento de dolor, se puede causar de repente una reflexión o un eco que te pueda curar. O sea, depende cómo lo ves. Pero cuando tú llegaste, tú trajiste ya el libro y llegaste a Lima, y desde esa vez creo que fue el primer contacto, la primera vez en tu retorno, después de haber estudiado periodismo tú, llegaste primero y creo que yo fui tu primera víctima, porque tú llegaste aquí y lo sé de un modo, me enteré después que tú hiciste tu primera entrevista conmigo, nos fuimos al Pinar y allí con ese libro que trajiste. No sé cómo habrías hecho para consultarte. Yo tendría que preguntarte a ti cómo lo conseguiste, porque yo no había soltado todavía muy bien muchos libros, pero tú ya lo tenías, porque has sido un cazador siempre de libros, de poesía y de literatura. Así es, Manuel, ¿no? Y también que tu libro abrió a que nueva gente que hace poesía empezó a aparecer, ¿no? Eso fue también creo que aparte del lenguaje y de parte de tu posición bastante, ¿no?, crítica a la poesía, también dio posibilidad de que nuevos poetas salgan a la luz, ¿no? Entonces eso creo que también es algo reconocible que se puede dar con Poemas Perdidos. Claro, y no solo eso, ¿no? O sea, aparte de que muchos han tratado de seguirme, no tanto diré pues con esa vanagloria o vanidad de decir pues para imitarme, ¿no? Pero sí, muchos chicos, sobre todo yo no entiendo hasta ahora por qué a los jóvenes les ha gustado más este libro. Porque en la universidad, en la UNASAM, renegaron de mi libro. Sí. Y dijeron, acá hacemos causa común, pero Manuel no entra, pero entró. ¿Pero cómo entró? A consecuencia del libro y la lectura. Ahí nos hicimos amigos con Edgar Norabuena, con Wilder Caururo, con Fred Acosta. Ya yo había formado un grupo que era antigrupo, con Héctor Calvo, con Tania Guerrero. Todo el 90, inicios del 2000, trabajábamos a otro nivel ya de trabajo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, Omar, prácticamente se podría decir que también conocimos pues, personas como tú, como Javier Morales Mena, como Vidal Guerrero, mismo Daniel, ¿no? Daniel González, y otros de quienes ojalá que no me olvide y después me estén diciendo no más mencionado, ¿no? Y muchos, como Roxana Giglino y mucha gente. Inclusive, aparte de eso, yo tuve quizás la desdicha de ver muchos de mis escritos convertidos en poemas escritos por otros. Quizás yo también empecé así, quizás empecé imitando a algunos escritores, ¿no? Pero siempre que uno empieza, ya te das cuenta de que no puedes estar imitando y tienes que buscar tu propia autonomía. Y Poemas Perdidos, me imagino que, ¿no?, la juventud actual también querrá leerlo, ¿no? Lamentablemente no se ha podido reeditar, ¿no? Eso hubiera sido bonito, pero se puede encontrar todavía en las bibliotecas, ¿no?, esta publicación. Yo me acuerdo que por eso, y lamento hasta ahora, de que los políticos, regidores, gobernadores, congresistas, ministros, presidentes, no tengan ni un grado o nivel de lectura. ¿Tú qué le puedes exigir a un congresista que nunca ha leído? ¿Qué le puedes exigir a un regidor o a un alcalde? Y no les digo ignorantes porque lo son, porque ser ignorante solamente es ignorar algo. O sea, no le puedes exigir, pues nunca han leído ni un periódico, menos un libro, un poemario, menos literatura, peor poesía.
Entonces a ellos no les podemos exigir porque no les van a hacer nunca esa idea. Yo sé que personas como tú, como muchos de nosotros, somos como el salmón. ¿Por qué? Porque nadamos contra la corriente. Tenemos que ir en otra dirección y nos ven a veces como personas raras, diferentes. Entonces, nosotros, en ese sentido, como te digo, si no se ha dado una reedición de este libro es porque simplemente yo no he querido. A mí me pidieron muchos amigos con editoriales, inclusive aquí en Huaraz, para poder reeditar este libro. Pero ahora ya de pronto digo, pues dejo en libertad, si se diera, a buena hora, ¿no? Así es, ¿no? Esperamos, ¿no?, que haya personas que se puedan tener ese ánimo de poder reeditarlo, porque es dentro de la historia de la poesía guaracina, ¿no?, que se está escribiendo. Este libro es la pieza clave y la fundamental para poder entenderla, ¿no? Y hay una cosa. Yo me acuerdo cuando en la biblioteca anterior de la municipalidad, un alcalde, no recuerdo su nombre, pero un alcalde anterior, a través de un amigo, de Cesario Solórzano Mautino, creo, que sí escribía poesía, y era raro ver pues, a un tipo que ocupaba un cargo político por allí, que felizmente pues, era culto, ¿no? Y a través de él, ¿no?, me compraron 20 libros la municipalidad de Huaraz en esa época. Fue el único caso inédito que he visto en mi vida, ¿no? Y compraron 20 libros de poemas perdidos. Los chicos del pedagógico, los estudiantes de literatura de la UNASAM, iban, y yo sé que muchos docentes también, sobre todo jóvenes, camufladamente, pedían como trabajo de investigación poemas perdidos. Pero en la vida real no lo difundían, no lo decían, porque les prohibían de que se hable de Manuel Serna. Y porque esos poemas perdidos eran como los versos satánicos de Rushdie, ¿no? Sin embargo, entonces pasa que ahorita en esos momentos, solo queda un libro de poemas perdidos, porque los estudiantes que iban leyendo poemas perdidos, y eso yo lo constaté, iban robándose una página, se iban robando una hoja, otra hoja, lo devolvían, pero faltando 2, 3, 4 libros, al final empezaron a animarse, se llevaban un libro, empezaron a llevarse, y de los 20 ha quedado uno. Un solo libro, y eso ve que se necesita, ¿no?, reeditar esta publicación. Pero son libros que como poemas perdidos, y muchos también sé que en Huaraz, en Lima, en otras partes del mundo, han navegado de un modo underground, han navegado siempre por debajo, por el sótano, han divagado de otra forma, pero en el subconsciente de los lectores está. Así es, ¿no? Y es un poemario básico para poder un poco entender la poesía guaracina, Manuel. Pero en tu trajinar y en tu camino que has realizado en la poesía y en la literatura, tú te has, has sido te has enfrentado, ¿no?, con ciertos grupos de gente que maneja la literatura. Creo que tu forma contestataria seguro también ha hecho que el libro no crezca, no se difunda mucho, ¿no? ¿Por qué esa posición contestataria en la literatura, Manuel? Porque todo lo prohibido te atrae más. Tú prohíbes a alguien algo, yo le prohíbo a mi novia ir a la fiesta, y él me va a decir, ¿por qué me prohíben? Debe haber algo bueno. Y entonces todo lo prohibido nos atrae. Entonces esto que fue prohibido, como una especie de cortina que se dio, esa prohibición, entonces la gente empezó a indagar por qué. Entonces, en esa lectura, en esa búsqueda, creó más expectativas y creó más confusión también. Entonces, yo me acuerdo muy bien, pues, cuando yo fui a Lima, por ejemplo, no he ido 2, 3 veces, yo he hablado, ahí en el Averno, en el Jirón Quilca, por invitación de varios amigos. Ahí estaba Enrique Verástegui, gran amigo, ¿no? Estaba Verástegui mismo, el que sacó arte, el libro que publicó, y Miguel Ildefonso. Entonces, ellos me invitaron para ir a Lima, para hablar sobre literatura ancashina, y yo hablé de literatura ancashina en Lima en 3 oportunidades. Con ese mismo tesón, con esas mismas ganas, con que aquí en forma contestataria, yo también trajiné y me enfrenté a muchas vacas sagradas que de repente decían, no, literatura es esto. Solamente me van a leer a Marcos Yauri, solamente me van a leer a Zabaleta, solamente a Colchado, al resto, no. Y quizás por eso entiendo ahora por qué Óscar Colchado no entendió mi libro. Porque yo fui
a su casa, a pedido de él y por coordinación conmigo, de que él tenía que hacer el prólogo de este libro. Si tú lees el prólogo de este libro de Óscar Colchado, definitivamente Óscar Colchado no ha entendido mi libro. No lo ha entendido. Porque en cierto modo, por quedar bien, dice unas cosas, y eso me encantó. Me encantó porque esa ruptura también se daba, porque él quería, yo me acuerdo muy bien en Chimbote, Óscar Colchado me llamó un día, Félix Cabrera me llamó otro día, y cuando Colchado me dijo, Manuel, si sigues en esta línea, vas a ser el mejor poeta a nivel nacional. Pero ¿cuál era la línea? Era la línea de tiempo quinto, más andina, más bucólica. Y él se sorprendió cuando él, por pedido de él, yo le envié los poemas seleccionados de Poemas Perdidos y él vio otra cosa, vio otra transgresión y definitivamente él se desencantó de mí. Y esa ruptura era necesaria, porque esa ruptura también les chocó a docentes de repente de la universidad, de los pedagógicos, y porque ellos querían ver una poesía pues, que era consecuencia de antes del terremoto, ¿no? Claro, y estaban más pensando en el tema andino, ¿no? ¿Tú cómo calificas tu poesía, Manuel? ¿Una poesía urbana, una poesía mezcla de experiencias personales, de diálogos interiores? ¿Cómo puedes tú clasificar tu poesía, claro, específicamente en lo que está en Poemas Perdidos, ¿no? Bueno, en cierto modo, Poemas Perdidos ya tiene el 90% de urbano. Pero por más urbano que sea, está circunscrito en un contexto andino. O sea, yo podría contradecirme, es como decir, ¿cómo hicieron Macondo? Obviamente Macondo tenía que estar adornado, tendría que estar pues en su derredor o alrededor, tendría que estar pues a existir un bagaje del paisaje que representa pues la parte tropical de Colombia. No podría hacerlo pues con nevados, con lagunas. Entonces, el lugar en el que se da este libro es Huaraz. Y lo andino es quizás la descripción de la montaña, en cierto modo, de algunos lugares que aún quedan, ¿no? La teja, etc. Porque no podemos alejarnos totalmente, sería un cambio de identidad. Decir, yo ya me olvidé ya de mencionar teja, adobe, choza, montaña, nieve. Es como si tú desconocieras a tus padres o a tus hijos. Sin embargo, en este libro, que es más urbano, obviamente, en un 90%, no se aleja, en cierto contexto, de la descripción andina también, ¿no? Pero es más urbana, está trabajado más en otra visión, más diferente, más propiamente, porque no te olvides que ya para esta época, yo ya tenía pues bastante literatura, ¿no? Ya había leído bastante, tenía más experiencias, tenía más sentido que cuando era niño a los 8, 9 años o a los 13, cuando leía pues cosas que yo ni sabía por qué leía, pero había una biblioteca, habían 2 bibliotecas, 3 bibliotecas en quechua, en inglés y en español. Carambas, yo estaba feliz porque Los Pinos estaba cerca de mi casa y los padres norteamericanos tenían un colegio particular de pocos alumnos. Y yo en las tardes, en las noches, pues divagaba por esas bibliotecas y leía. Yo no sabía quién era John Steinbeck, quién era Robert Frost, quién era William Williams, quién era Faulkner. Ahí tenían. ¿Y ahí también aprendiste el inglés? Aprendí el inglés también. Entonces, indirectamente aprendí el inglés. Desde los 6, 7 años yo podía hablar inglés, comprender, hablar, escribir. Entonces, mi lectura se venía ahí. Yo no sabía, pues, en el fondo, teóricamente, ya en base a la teoría literaria, otras acepciones que van al análisis literario, yo solamente empecé a leer. Ahí estaba Henry Miller, leí pues sus libros en inglés, en castellano. Entonces tenía ese contacto, yo no sabía quién era Robert Frost, me encantaba tanto Robert Frost por su contacto con la tierra. Pero sin embargo, poco a poco fui leyendo mucha literatura y ahí pues en ese bagaje fui quizás también madurando un poco más. Acá tengo algunos libros que son de esa época de Los Pinos, como obsequio. Y ya estando en Lima, de repente en la universidad también, ¿no? Mi experiencia por la Cantuta y mi experiencia por la Universidad Mayor de San Marcos me ayudaron mucho para fortalecerme en algunas cosas y trabajar un poquito mejor el libro, ¿no? Así, Manuel, vamos llegando ya a la final de la entrevista. Y tú sigues en la creación, siempre has seguido en la creación. Es cierto que no has publicado, ¿no? Hace muchos años atrás, pero
en ti ya se viene, digamos, ya concibiendo algo, ¿no? Importante. Háblanos de esa etapa, que vendría a ser la cuarta etapa. La cuarta etapa, no, la cuarta espada. La cuarta etapa. Mira, Omar, bueno, tú eres un periodista sagaz, ¿no? Da la impresión de que quisieras saber algo, como que si tengo algún trabajo para publicar. Claro. Hay una cosa que sí yo quiero aclarar, ¿no? Muchos amigos, muchas personas, mucha gente dicen, ¿no? Manuel Serna ya no escribe. Y eso es falso. Otra cosa es que tú hayas dejado de publicar y otra cosa es que tú continúes escribiendo. Yo sigo escribiendo. O sea, dejar de publicar no significa dejar de escribir. Nunca por nunca. Yo no soy de esos tipos pues, que anuncian, ahora no. Antes me encantaba, ¿no? Antes era más expresivo en lo exterior, ahora soy más expresivo en lo interior. Antes de la pandemia, prácticamente yo era más expresivo en el sentido de que 2, 3 años antes, hasta ahí yo era un poco expresivo, me gustaba la conversación, las entrevistas también. Esta es una entrevista que se da pues, después de años. Venían a mi casa, les decían no. Otros venían, disculpas, hasta muchos se han molestado porque les he negado entrevistas, conversaciones, entrar a mi casa, celebrar, visitar el cuarto, todo lo había cerrado 3 años antes de la pandemia. Durante la pandemia ya me fortalezco un poco más en ese mundo interno y empiezo a revisar pues, trabajos que a mí me importan. Pero hasta ese momento tampoco dejé de escribir, siempre se va escribiendo. Yo ya no soy de esas personas que buscan anunciar algo por la radio, por la televisión, etcétera, porque te emociona. Pero sin embargo ahora el trabajo es más silencioso, está en una especie de capital de trabajo, de ahorro, de esfuerzos, de lucimiento. Solamente es un trabajo en el que tienes que sentarte y si es el momento de crear, la creación se da, es automática, es una convulsión de reencuentros internos. Pero lo que yo ya tengo ahorita preparado es un libro, pero es un libro nuevo, diferente, inédito, no tiene nada que ver con poemas perdidos, con tiempo quinto, con oximorones. No diré que sea una propuesta, como te dije yo al inicio, yo no busco transgredir. Los lectores son los que descubren en ese redil de aspaviento, de búsqueda, de análisis, buscan y dicen, caramba, esto es algo viejo, esto ya es tradición, esto es imitación, o esto es nuevo, esto es un cambio, es otro giro. El lector y el crítico que conoce, ¿no? Como hay en Huaraz, como hay en Lima. Entonces yo no busco esa especie de trascendencia. Lo que yo busco es sentarme, trabajar, convulsionarme en ese trabajo y la consecuencia de esa convulsión, de ese trabajo, ya más silencioso, pocas entrevistas, menos anuncios, es este libro que lo tengo aquí, que son resumidos en 6 cuadernos. El cuaderno verde oscuro, verde claro, es el cuaderno amarillo, el marrón, el azul y el rojo. Prácticamente ese es el libro nuevo, que ya lo estoy mandando ya digitar, y que prácticamente es el nuevo trabajo que Manuel Serna está haciendo. Este es un poco como que responder de alguna manera a los críticos que decían, y Manuel, ¿cuándo va, ¿no? ¿Cuándo va a publicar? ¿Cuándo va a presentarnos algo nuevo? Manuel ya no se conoce, como que la poesía huaracina, ¿no? Ya lo dejó a Manuel, ¿no? No, y precisamente yo disfrutaba y gozaba cuando escuchaba eso. Manuel, donde está desaparecido del plano literario, y yo me sentía feliz porque todos mis amigos me han ido desapareciendo. Y en esa especie de desaparición de banderas detrás de la niebla, como decía Watanabe, yo me siento tan feliz porque en este proceso de trabajo ya no ha sido tanto de creación, porque los poemas ya han estado allí. Lo único que he hecho es transcribirlos, corregirlos, trabajarlos, como dicen pues, los poetas serios, ¿no? Dice, hay que trabajarlos. No es una poesía que yo ya tengo 8 poemas o 15 poemas, yo ya tengo acá, por ejemplo, 40 poemas y lo publico mañana. No, tenemos que darle más seriedad, más tonalidad, más trabajo, demostrar que un libro tiene que ser producto de un esfuerzo intelectual
en el que tú lo disfrutas 2 horas, 5 horas, 10 horas. Yo he trabajado en toda la pandemia 8, 9, 15 horas sin darme cuenta si estaba en un grado de levitación o si estaba de repente metido dentro de un cuento o en una fábula. Simplemente me he sentido tan feliz, tan contento de saber que en ese proceso de enervamiento, de interludio casi no provocado, en el que tú te sientes de pronto como en el aire, así lo he trabajado. Y yo prácticamente ya debería de publicarlo este año, este libro. Así es, Manuel. Y aparte, no te olvides, Omar, ¿no?, que también hay que leer, pues. Ya desde hace 5 o 7 años me puse a leer mucho, sobre todo me he puesto a leer bastante literatura femenina, poesía femenina. Y la poesía femenina, pues, como que en cierto modo también apareció con fuerza en el Perú, con María Emilia Cornejo, con Carmen Ollé, más antes con Blanca Varela. Pero la poesía también femenina, traslucida, con Anne Sexton, con Juana de Ibarburu, con Sylvia Plath, con toda esa gente, con Anne Sexton, quienes que nos han enseñado de que la poesía femenina también para nosotros los lectores o los escritores que somos a veces un poco machistas, nos golpea, ¿no? Y aparte también he revisado bastante literatura japonesa, Yasunari Kawabata, Haruka Murakami, a Mishima. He tratado de ir releyéndolos a ellos también. Entonces toda esa lectura, porque no te olvides que leer no es solamente pues, leer lo nuevo. Hay poesía nueva, hay literatura nueva. Releerlo a Vargas Llosa, releerlo, por ejemplo, a Rushdie, releerlo a José Watanabe, releerlo a Javier Heró, releer a muchos poetas y escritores que hemos leído antes en nuestra adolescencia y en nuestra madurez y en la prevejez. Hemos tratado de leer a muchos de ellos y a releerlos, porque cuando tú relees un libro ya leído, prácticamente te das cuenta que encuentras nuevas imágenes, nuevas propuestas. La lectura permanente nos ayuda a descubrir y redescubrir cosas muy sensacionales, magníficas y diferentes. Muchas gracias, Manuel Serna. Algo final que tengas que añadir a esta entrevista. Siempre ha sido grato poder conversar contigo, como lo hicimos desde mucho tiempo, y después de tanto tiempo también volvemos a hacerte la entrevista, ¿no? Como ya nos has comentado. Algo final, Manuel. Bueno, solamente agradecerte, pues, y nuevamente felicitarte por ese premio que has adquirido y que lo estás trabajando. Porque a veces cuando se recibe un premio, muchos vivimos de nuestros laureles y andamos por la calle con nuestra medalla puesta para que todo el mundo nos vea. Pero veo que tú no lo haces trabajando. Y eso no solamente es loable, sino es una enseñanza para muchos de nosotros. Y por mi parte, yo me siento encantado de saber de que ya hay un libro que nos espera y solamente apenas se publique, será el lector, serán ustedes, será el público el que vea pues si ese libro nuevo valdrá la pena leerlo, o lo desecharán en el tacho de basura, no sé, pero representa, eso sí te digo, un libro que lo he trabajado con tanta fuerza, con tanta pasión y con tantas ganas. Eso es todo lo que te podré decir, Omar. Muchas gracias, Manuel. Gracias, amigos del mundo de los cronopios, y ya retornamos con otra entrevista más. Gracias.